Saludos, en esta ocasión me quisiera hablarles de un tema muy importante o relevante dentro de la actualidad, considerado o titulado como cómo prevenir la violencia de género en espacios educativos. Esto es importante debido a que en los últimos años ha habido un incremento constante de diferentes factores de riesgo dentro de la misma población. El objetivo es poder promover la prevención de la violencia de género en espacios educativos mediante la sensibilización y formación de la comunidad escolar que pues en ocasiones contempla estudiantes, docentes, personal administrativo y probablemente también en algunos casos los padres de familia y para fomentar un espacio pues inclusivo, equitativo y seguro. Algunas de las principales causas de muerte en México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, pues nos dice que en los hombres de los 15 a los 24 de años de edad aproximadamente, pues la primera causa de muerte son las agresiones o los homicidios. Y en las mujeres, pues su segunda causa de muerte serían las agresiones o homicidio. Todos estos homicidios en ocasiones son producidos por la misma violencia y también en esta estadística solamente se contemplan las causas asociadas a ser hombre o mujer. De acuerdo al sexo, fueron como se dividieron estas principales causas de muerte. Si buscamos alguna otra estadística de las diversidades sexogenéricas, pues también podríamos encontrar algunos otros datos más específicos. Y pues es importante decirle no a la violencia. ¿Por qué no a la violencia? Vamos a ver esto más adelante. Bueno, de acuerdo igual con una estadística del INEGI, pues nos dice que en los últimos 12 meses las mujeres que participaron en esta encuesta, que aproximadamente fueron 65 millones, en las cuales fueron divididas entre pues 15 años y más, porque pues se diferencian a través de diferentes periodos del desarrollo, que puede ser la adolescencia, la adultez temprana o un adulto joven y ya de ahí consecuentemente, ¿no? Pero eh, en los espacios en los cuales se presenta la violencia, pues es en lo escolar, en el ámbito laboral, en lo comunitario, familiar y en la pareja. A lo largo de la vida, pues las estadísticas que más nos muestran o el porcentaje de todas estas mujeres que participaron fue que en lo comunitario, pues el 45,6%, casi la mitad, eh, sufre de algún tipo de violencia a lo largo de su vida, ¿no? De los 15 años en adelante. Y pues también a lo largo de su vida en la pareja, también el 39,9%, que es pues algo bastante elevado, pues es de los números más altos. Y de ahí pues sigue el ámbito escolar con el 32,3%. Y bueno, ya de ahí en los últimos 12 meses, pues en todos estos aspectos que engloba, pues casi están por lo igual, ¿no? Del 20 al 22%, pero algo curioso es que en lo familiar, no se presenta algo preciso a lo largo de la vida. Esto pues también tiene importancia o relevancia porque se tiene el estigma o las personas que, que están sufriendo violencia en ocasiones no demandan o no reportan el tipo de violencia que sufren en el hogar porque es mal visto por la comunidad, por la misma comunidad en la que pertenecen. Entonces, para ellos es muy difícil poder acudir o a estos espacios en donde se les brinde una atención. Y es por ello que pues, no se tienen estas estadísticas con precisión. Y aquí por igual de 15 años a más, en los últimos 12 meses,
por lugar de concurrencia y el tipo de violencia que se han presentado, pues es con mayor nivel en el área escolar, que casi es más de arriba del 50% de toda la población que participó. Ya de ahí, pues lugares públicos, parques cerca de la escuela, también se contempla una calle o el parque lejos de la escuela, el transporte público o una casa particular, y pues ya en otros lugares que pudiera estar participando la persona o de esparcimiento. Y por tipo de violencia ocurrida en las escuelas, tenemos que la más elevada pues es la violencia psicológica. Pues esto pues ya hay modalidades en las cuales se puede hacer por medio de redes sociales, que es una de las herramientas que más se utilizan para hacer más daño, se podría decir así. A veces los jóvenes no alcanzan a dimensionar el alcance que tienen estas plataformas y que pues se puede esparcir o se puede hacer viral por un meme. Y bueno, la violencia sexual también es la más elevada y que se presenta en todos estos ámbitos en los cuales se registran, ¿no? También esto de la violencia sexual, pues es ejercida por conocidos, o amigos, o también en ocasiones de personas desconocidas. Y la violencia física, pues también que tiene que ver con estas cuestiones cuando se atenta contra el cuerpo o contra la integridad física. Ya puede ser con un arma punzocortante, arma de fuego o con el mismo cuerpo que golpee, rasguñe o jale del cabello, ¿no? Que provoca un daño. Y en la violencia sexual, pues son todas estas cuestiones que van en contra de la voluntad de una persona que lleven un acto sexual sin su consentimiento. Pueden ser tocamientos, pueden ser pues ya el mismo acto coital o en ocasiones también pues las miradas lascivas, que es cuando la mujer se siente incómoda a través de que se percibe como un acoso, ¿no? O algo incómodo por ver alguna parte del cuerpo de la mujer. Y la psicológica, pues que va contra la imagen personal de la persona, contra lo que siente y contra sus pensamientos para poder invalidar pues, sus sentimientos. Y bueno, aquí una de la estadística, pues también pues si las personas o las mujeres en este caso conocen sobre la existencia de algún protocolo por haber sufrido violencia, y pues es muy poco el porcentaje que sí lo conoce, del 18,8%, y pues podríamos inferir que a partir de casi un 80% del no saber y el que no sabe, bueno, del no y el que no sabe, pues sí, sí es una bastante cantidad. Pero para comprender esto, cuando se habla de violencia de género, lo atribuimos a la mujer. Y sí, pero también hay que conocer esta cuestión de lo que es el sistema sexo-género para poder ir comprendiendo cada una de estas etapas o de estos conceptos. Y el sexo, pues se refiere a todas las características biológicas o fisiológicas que definen a la mujer y al hombre. Esto tiene que ver con, pues, el sexo pues, biológico, que puede ser los genitales, o el sexo gonadal, que lo define y el sexo pues cromosómico, XY y XX, en caso de ser hombre o mujer. Y en el género pues son atributos sociales, las oportunidades y relaciones entre hombres y mujeres. Y pues se establecen y se aprenden a través de la sociedad, ¿no? No solamente se reduce al hecho del sexo biológico, sino que el género tiene que ver con estas características individuales de la persona cómo se identifica respecto al ámbito socioemocional psicológico. Y bueno, algunas de las estructuras del sexo-género o de las diversidades sexogenéricas, como se les conoce hoy en día, para ya no hablar solamente de género como de mujer, sino que hablar de una diversidad. Y bueno, la estructura de trabajo, pues son estos espacios en donde se relacionan hombres y mujeres y hay una toma de decisiones o hay puestos y en ocasiones, pues los hombres que son más autoritarios, pues tienden
aminorar a las mujeres y tomar decisiones por ellas, ¿no? En estos espacios de trabajo o invalidar sus opiniones sin tomarlas en cuenta. Y pues en estas estructuras de poder pues se tiene más cuestiones como de estatus social o de qué grupo étnico vienes o cuestiones de este tipo que pueden ponernos como en grados de vulnerabilidad, si podemos ser vulnerables, ¿no? Porque podemos pertenecer, no sé, al ser homosexuales o ser trans y por ende los factores de riesgo pueden incrementarse por estas estructuras de poder entre clases o grupos. Y bueno, la cataxis o la estructura de catexis, que es el estudio emocional del amor, la sexualidad y de los vínculos de amistad que existen, también que se forman pues que son cosas que aprendemos socialmente o culturalmente, eh, que está bien y que está mal, por así decirlo, dependiendo en el lugar donde nos hayamos desarrollado. Y las definiciones de roles y estereotipos de géneros. Bueno, pues los roles tienen que ver con más con los comportamientos de lo que se espera de ser un hombre o una mujer, que son funciones que se asignan socialmente. Esto tiene que ver con estas roles que luego vemos tradicionales de pues la mujer debe de ser pues ama de casa, ¿no? Y el hombre tiene que ser proveedor del hogar. Estos podrían ser unos ejemplos de roles de género, pero de ahí puede haber muchísimos más, ¿no? Y los estereotipos, pues son ideas y cualidades y expectativas que se atribuye a hombres y mujeres, pero como vemos aquí solamente se está reduciendo a la cuestión del sexo biológico sin tomar en cuenta la parte psicológica o emocional. Entonces se atribuyen conceptos de cómo se deberían sentir o cómo se deberían de expresar a través de la cultura en la cual están inmersos. Y bueno, ¿y cómo afectan los roles y estereotipos de género? Pues bueno, estos producen prejuicios y legitiman y fomentan diferencias y desigualdades entre los géneros o las diversidades sexogenéricas. Y pues también se le otorga mayores privilegios a los hombres, ubicándolas en una posición de superioridad y posicionando a la mujer y a lo mejor a algunos otros géneros debajo de ellos. También se discriminan en todos los ámbitos sin tomar en cuenta sus capacidades, las capacidades que pueda tener ya sea individualmente del género con el que se identifique la persona. Y derivado de esto, pues surge cómo se desarrolla un estigma y la discriminación. De acuerdo aquí con estos autores, pues nos dicen que pues un estereotipo es un conocimiento que se aprende de alguna cultura o algún contexto en el cual nosotros estemos desarrollándonos. Y bueno, el prejuicio, bueno, este estereotipo se vuelve un prejuicio, que es una respuesta afectiva y cognitiva que se vuelve de manera individual. Un proceso colectivo que pasa a ser adoptado o aprendido de forma individual y que por ende tiene una respuesta que puede ser positiva o negativa, ¿no? Como puede ser el rechazo o como puede ser la aceptación, pero tiene un factor ya cognitivo y se le atribuye una emoción, ¿no? Y bueno, esto es proceso en el cual se genera una discriminación y se excluye o se rechaza algún tipo de manifestaciones, ¿no? De las diversidades sexogenéricas. Y bueno, para poder combatir estas cuestiones estructurales que podemos ver, pues se plantea la perspectiva o lo que es la perspectiva de género, que es una visión científica, analítica y política, igual se reduce un poco al sexo, sobre lo que son los hombres o las mujeres y se propone eliminar las cuestiones de desigualdad de género, las injusticias y la jerarquización basada pues en el género o en el sexo, ¿no? Vaya, la redundancia. Y esto pues contribuye a una sociedad en donde se promueva la igualdad de derechos porque
para hacer una distinción aquí, la igualdad pues es un derecho que todos tenemos, todos los seres humanos, hombres y mujeres somos iguales, o se supondría que somos iguales, pero las condiciones estructurales muchas veces no nos lo permiten. Es por ello que se promueve la equidad, porque la equidad son una cuestión en donde trabajan diferentes instancias o actores que buscan un bien en común. Aquí la diferencia es que las personas buscan, o sí, las personas buscan hacer valer esa igualdad, ese derecho, buscar esas oportunidades. Y bueno, también se les recursan o se les destinan los mismos recursos y la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones. Para ello, pues la violencia de género vemos que es una pandemia global que afecta a millones de personas y pues deteriora su dignidad, su libertad y su autonomía. Se presenta con un problema de salud pública y de justicia social, y influida por estas mismas condiciones, por las mismas condiciones sociales y jurídicas. Ya que tenemos en cuenta que es el sistema sexogénero y las diversidades sexogenéricas, pues podemos identificar o podemos empezar a identificar comportamientos que son como, que es la agresividad, para poder identificar los comportamientos violentos o lo que queremos prevenir, ¿no? La violencia y la agresividad, pues es un atributo biológico que se encuentra pues, ya en nuestra genética debido a un proceso de evolución para poder sobrevivir la especie. A lo mejor en ocasiones, pues por eso tenemos ciertos miedos, ¿no? Porque si nos sentimos en peligro, nuestro cuerpo empieza a tener respuestas fisiológicas como de lucha o huida. Entonces, aunque se puede presentarse a un peligro real o ya sea imaginario, a lo mejor si un perro me quiere morder, pues por instinto voy a tratar de quitarme, ¿no? O de protegerme, pero si es un imaginario, a lo mejor también voy a sentir alguna clase de sensación o de agitación en la frecuencia cardíaca o en la respiración. Y bueno, la agresividad no es planeada y no se tiene en fin. Obviamente, si esta agresividad no se controla, sí puede llegar a generar conductas de tipo violento. Y bueno, la violencia es, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, pues nos dice que es el uso es el uso intencional de la fuerza o poder físico de un hecho que amenaza contra uno mismo, otra persona, un colectivo o también un grupo o una comunidad que tenga las posibilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Y pues la violencia es socialmente aprendida y se relaciona con atributos de poder y control. Mm, Erróneamente, ¿no? No quiere decir que sea así. Pero para ello vamos a ver por qué se ejerce la violencia. Bueno, la violencia se relaciona o en ocasiones se relaciona con conseguir gratificaciones sociales, como lo puede ser el sexo, el dinero, el estatus, entre otros. Y existen actos de violencia que solo son por placer. Estos actos sí pueden llegar a pasar por una persona que ya se haya vuelta adicta a esa adrenalina que genera pues ver una víctima, ¿no? O ejercer la violencia y pues para que la violencia pueda existir, tiene que haber una condición de desigualdad entre individuos. Pueden ser niños, pueden ser adultos mayores o sí, o puede haber una diferencia de fuerzas. Y bueno, aquí la violencia sí es planeada y tiene un acto pues intencional, vaya, o sea, y si es planeado, sí es consciente. Para ello, la clasificación de la violencia según quienes son los afectados, la violencia puede ser autoinfligida, se atenta contra el cuerpo de uno mismo. Y la violencia interpersonal es aquella que es ejercida por otra persona.
Y pues, la violencia colectiva pues es de grupos contra grupos y puede ser transitoria o puede ser por mucho tiempo, ¿no? Y algunos, la forma en que se clasifica la violencia según la manera en que son afectados. Puede ser la violencia física, que directamente se atenta contra el cuerpo. Por aquí vemos unos ejemplos, ¿no? Mordidas, golpes o jalones. O también pueden ocuparse armas punzocortantes o de fuego. Y la violencia psíquica o emocional, que va dirigida a la autoimagen, los pensamientos o de la otra persona con la intención de dañar. Y pues se considera que también es una violencia de tipo, pues, verbal. La violencia sexual, que es cualquier acto obligado en contra de la voluntad de otra persona, que sea de índole sexual, como tocamientos o penetración o violación, otras cosas en contra de la voluntad de la persona. Y violencia por negligencia, que en estos casos, pues son cuando son personas que están, que son vulnerables, ¿no? Que no se les da sus necesidades, como pueden ser niños y adultos mayores, pero aquí también a lo mejor es una forma de represión como la violencia económica o patrimonial en contra de las mujeres, también puede existir. Y bueno, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, pues esta es una clasificación de la clasificación de la violencia de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, aquí puede ser autoinfligida, interpersonal y colectiva. Como podemos ver aquí, pues en el área autoinfligida, pues no puede haber de índole pues sexual, vaya, contra uno mismo, pero comportamientos físicos, psicológicos y de privación o desatención, sí. Y ya en las otras áreas, la interpersonal, que abarca el área familiar o pareja, pues menores de edad, pareja o ancianos, y la comunidad, amistades y extraños, que aquí puede haber una diversidad igual de edades, ¿no? Y la colectiva, que puede social, política o económica, dependiendo en el contexto en el que se esté presentando esta situación. No lo vamos a llamar problemática porque pues son situaciones, vaya. Y bueno, aquí hay algunas imágenes, como es esta. Las voy a proyectar un tiempo para que ustedes las puedan identificar o clasificar de acuerdo a la clasificación de la OMS. Este tipo, pues no sé, se puede presentar en la pareja, con ancianos, con niños, pero pues aquí es un poco obvio. También tenemos otra imagen. La voy a dejar un poquito más. Aquí tenemos otra imagen en la cual podemos ver que el tipo de violencia cambia, la modalidad, y también aquí se puede presentar en el acto social, interpersonal o comunitario. Aquí también tenemos otra que puede presentarse en diversas formas, ¿no? Como en lo colectivo, en lo de pareja, que en ancianos, en lo interpersonal también puede entrar. Entonces, para que ustedes puedan ir haciendo estos ejercicios de identificación. Y esta, ¿no? A lo mejor esta podría ser entrar en la pareja o también en negligencia por algunas privaciones o desatenciones, o como lo mencionaba, que también tiene que ver esta cuestión de la violencia económica y también la violencia patrimonial. ¿Cuáles son algunas de las acciones que podemos tomar para promover la equidad de género en espacios educativos?
Bueno, pues principalmente fomentar un enfoque de educación inclusiva, porque cuando hablamos de inclusión no solamente son los géneros, o sea, sí es muy importante, pero también hay otras cuestiones como incluir a las personas que tienen alguna discapacidad auditiva, alguna discapacidad visual, física, para poder formar una inclusión verdadera, ¿no? No, no solamente esta parte del género, ¿no? También, sino incluir a los infantes, a las personas mayores, que pues también son grupos vulnerables. Fomentar actividades sobre temas de género, ¿no? Como hoy en este espacio virtual, llamémoslo un webinar sobre temas que hablan de la prevención de la violencia de género, ¿no? También se pueden hacer otras cosas, como son, pues, no sé, infografías, videos cortos, pláticas en escuelas, talleres, no sé, muchas cosas, ¿no? Ya es también como los recursos y la imaginación que tenga la gente. Promover la participación equitativa era, pues, lo que les mencionaba anteriormente, que pues cuando hablamos de equidad es porque todos vamos a participar de alguna manera para que lleguemos a un fin o un objetivo de hacer valer como tal nuestros derechos o nuestra igualdad. Más allá de ser hombre o mujer o identificarnos con un sexo, tener las mismas condiciones sociales o de salud, por así decirlo y realizar acciones para prevención del bullying, porque aunque no lo parezca, este es un fenómeno muy común. La violencia en los espacios educativos no solamente la sufren los alumnos, sino también la sufren los trabajadores, maestros administrativos y otro personal universitario. Entonces es importante promover o a tener estos espacios en contra de la violencia o el bullying o el mobbing, ¿no? En alguno de los casos que sea. Y algunas de las necesidades educativas que se deben de considerar fundamentalmente, pues es esta parte de la educación sexual en la currícula, porque se deja mucho de lado esto, ¿no? O bueno, ya al menos en la universidad, pues tuve que ver todas estas cuestiones de la sexualidad responsable, porque pues es fundamental. Para poder abordar estos temas, ¿no? Como saber qué es el sexo, qué es el género, qué es la identidad, la orientación sexoafectiva, qué es la catexis, como lo mencionábamos, que es el estudio del amor, la amistad y la sexualidad, el sexo y género, que son algunos determinantes sociales de la salud, la diversidad sexogenérica, las expresiones también, las prácticas y patrones sexuales, las necesidades específicas de la salud física y mental, ya que pues dependiendo del género con el que se identifiquen, pues va a ir cambiando la necesidad en salud física y salud mental. Y también pues dar pláticas para estas personas que se hacen cambios de sexo y que sean de forma, pues efectiva, ¿no? Que con los menos daños posibles, que sean decisiones basadas en la evidencia por un profesional que se dedique realmente a estas cuestiones de las diversidades sexogenéricas, servicios de salud sexual responsables y información de transmisiones sexuales. Y también las configuraciones vinculares con la familia, porque también las familias forman parte de estos procesos de transición a muchas veces en donde tienen que entender esta cuestión de las diversidades genéricas, ¿no? O sexogenéricas y cuáles son las violencias que sufren, ya sean los hombres, los homosexuales, las trans y todo eso, y también el tipo del abuso de sustancias que hay por, por estas mismas cuestiones de violencia y de rechazo que hay aparte de estas comunidades, por parte de la misma comunidad educativa, en donde, en donde se desenvuelven y pues también es muy importante hablar sobre actitudes hacia la diversidad como lo es en este espacio
y promover también los derechos sexuales, porque también se dejan mucho de lado o se sigue teniendo ciertos tabús y estigmas en ciertas regiones del país de que pues hablarles del sexo a las personas está mal o de sus derechos sexuales por sí, porque se incentiva, ¿no? A hacerlo, que realmente es un mito, es un mito. Y bueno, ¿qué hacer en caso de sufrir violencia de género? Bueno, pues es muy importante que de las revisadas anteriormente podamos identificar cuál es para poder crear una red de apoyo, ya sea con amigos, familiares o vecinos o conocidos o maestros, en caso de presentarse dentro de la escuela. Una vez identificada esta violencia, pues acudir a algún centro municipal, ya sea un DIF, la Comisión Nacional de Derechos Humanos o la Ciudad de las Mujeres o estos centros de justicia para mujeres que se encuentran en los estados y una vez ya identificada el tipo de violencia, pues se les pueda dar una atención oportuna, ¿no? Y sea lo más rápido posible. Y pues cómo podemos superar la violencia de género en el ámbito educativo, pues en primer lugar, pues siempre hay que detectar estas problemáticas a través de hacer quejas, meter oficios, hacer buzones anónimos, realmente que se consideren anónimos, en donde las personas puedan denunciar estos actos, porque pues muchas veces cuando se levantan los oficios, pues la persona tiene que ir a levantarlo, ¿no? O a entregarlo y pues por ende pues ya no es tan anónimo realizar campañas de sensibilización a temas como estos de violencia, violencia de género o también el consumo de sustancias psicoactivas, porque pues también tienen una relación con estas cuestiones de violencia y salud mental. También hacer ahí por ahí campañas de salud o, o ferias de salud, desarrollar propuestas didácticas por parte también tomando en cuenta pues al alumnado, vaya, ¿no? Porque pues ellos son muchas veces los que tienen como esta creatividad o de soluciones, ¿no? Que podemos adoptar de algún un otro país. Y denunciar, pues siempre es importante denunciarle, pues la violencia que se sufre en cualquier espacio. En los espacios educativos, cada una bueno, dependiendo de las universidades preparatorias o secundarias, pues en ellas algunas veces se cuenta con departamentos o áreas de género en donde se pueden demandar o denunciar todos estos abusos, ¿no? De violencia. Y si no es así, pues buscar la forma o las maneras en que podamos promover estas denuncias, ¿no? Como lo mencionaba, con buzones anónimos o hacerlo de forma directa con oficios o ya en un caso muy drástico, pues de denunciarlo a alguna institución pertinente, ¿no? Y bueno, algunas de las recomendaciones para el sistema educativo de México, de acuerdo a la UNESCO, pues es pues, dejar este reduccionismo binario del género, ¿no? Que solamente hay hombre y mujer, sino que hay que tomar en cuenta a todas las diversidades sexogenéricas para tener en cuenta también pues cuáles son las necesidades de estas poblaciones, ¿no? Y reconocer pues las inquietudes y del bienestar de las identidades de cualquier género, formas, reconocer las formas de acoso o de violencia que se presentan en planteles escolares, tanto afuera como adentro de ellos, porque recordemos que la violencia no solamente acaba cuando se va del espacio educativo, sino que también puede llegar afuera y adecuar pues las instalaciones que pues promuevan una inclusión verdadera, ¿no? Como les mencionaba, pues no solamente en esta cuestión de los géneros, ¿no? Pero pues, sí también es
es importante. Y pues algo muy fundamental es apoyo o promover el apoyo emocional y educativo y también promover las, eh, mm, las redes de apoyo para las personas. Y bueno, para ir cerrando, pues aquí dejo mis datos, mis contactos, para que si tienen dudas, preguntas o comentarios o alguna relación diferente, pues se pueden poner en contacto conmigo. Un gusto poder compartir este espacio con ustedes y nos sintonizamos otro día. Que estén bien. Hasta luego.